Bueno, doctor Alejandro Roviolo, gracias por recibirnos en su consultorio. Hemos vivido en estos días pasados una situación inédita que tiene que ver con la salud, con un operativo que se llevó a cabo a partir de un paciente que usted atendió con un infarto importante y que puso en marcha un operativo, un protocolo por el cual fue trasladado a Rosario a través de un helicóptero, cosa que no se ve cotidianamente. Generalmente sabemos que cuando ocurren estas cosas están dispuestas las ambulancias coronarias con los médicos a bordo que hacen el viaje, ¿no es cierto?, que son las derivaciones que hemos conocido hasta ahora. Pero bueno, esto nos ha llamado la atención, hemos leído ya todos los informes, usted también muy gentilmente nos ha enviado todo lo que significó el operativo, cómo se llevó a cabo, pero bueno, nos gustaría que nos contara un poco, nos relatara cómo se llega a esto y bueno, de qué manera están trabajando con este tema, con este traslado de helicóptero, más allá del paciente y de la cantidad de pacientes que ha tenido infartados muchas veces, pero no se han puesto en marcha este tipo de operación de traslado. Sí, ¿qué tal, Marcelo? Sí, fue un caso atípico para el manejo habitual de este tipo de casos. La realidad es que no escapa del tratamiento de un infarto agudo en un paciente joven, tomado relativamente a tiempo, hecho un diagnóstico temprano, que en definitiva culminó con una derivación necesaria, como siempre ocurre con este tipo de pacientes, a un centro de mayor complejidad por una vía diferente a lo habitual. Un poco la idea también de aclarar ciertos puntos respecto de esta situación. ¿Por qué? Primero, este es un sistema de una empresa privada de Rosario que está en una etapa de promoción, o sea, no hay demasiados casos, incluso en el interior. Está en un periodo se podría decir, de realización de convenios con mutuales, con el Estado mismo y demás, pero ellos ofrecen la posibilidad del traslado por esta vía, helicóptero, ¿sí? Se toman las medidas de tratamiento para un cuadro coronario agudo, como ya hemos nombrado en otras oportunidades, tratamiento que no depende estrictamente de ningún fármaco, son una serie de normas para que ese coágulo que se formó y tapó la arteria pueda disolverse de manera lo más rápido posible, con la aspirina, con anticoagulantes, con la streptoquinasa famosa, que todos ellos colaboran con la monitorización del paciente coronario para evitar las complicaciones o para poder tratar complicaciones como arritmias agudas, y se articula la derivación, como con cualquier paciente que, como decía antes, que uno tiene que hacer la segunda fase luego de la estabilización, en este caso al Sanatorio Parque en Rosario, que es a donde el helicóptero aterriza, en definitiva. Por supuesto que sí, en este caso hay una concordancia entre la cobertura social del paciente con el Sanatorio Parque. En el caso de que tuviera que hacerse a un medio público, ha habido casos en los cuales se ha llevado al Hospital Clemente Álvarez, donde hay un helipuerto en la avenida Pellegrini. Pero bueno, fuera de eso, la realidad es que los últimos años se ha demostrado que la realización del cateterismo cardíaco en las horas previas a la administración de la misma streptoquinasa, por más que la arteria esté abierta, puede brindar beneficios a los pacientes. Entonces, el paciente que antes se dejaba estabilizando para estudiar días posteriores, hoy se sabe que cuanto antes pueda hacerse el cateterismo puede llegar a tener un beneficio. Eso se llama estrategia fármaco-invasiva del tratamiento del infarto agudo de miocardio, que es un poco lo que se instauró el otro día. Pero bueno, un poco volviendo a lo que decíamos antes, obviamente el caso genera revuelo porque es una forma atípica de abordaje. Si uno ve una ambulancia le va a llamar menos la atención que ver un helicóptero sanitario. Se generan muchas expectativas respecto de lo que pudo haber pasado, lógicamente, porque había un movimiento importante, pero técnicamente no deja de ser un traslado de un paciente ya estabilizado a la ciudad de Rosario para continuar su internación
en un medio diferente al que solemos ver o al que solemos manejar nosotros. Usted decía recién que la empresa dueña del helicóptero está trabajando, buscando convenios con las distintas obras sociales, caso de la provincia de Santa Fe u otras obras sociales, para que puedan acceder los pacientes. La pregunta sería, si hubiera algún otro caso de un infarto agudo como usted trató y usted ve la necesidad de un traslado urgente, puede llamar nuevamente al servicio siempre en las condiciones diurnas, de buen tiempo, etcétera, etcétera, más allá de que no haya convenios o que todavía haya dudas con respecto a si hay alguna cuestión que resolver con alguna mutual, o ¿cómo se manejaría en ese sentido? En principio, como toda derivación de alta complejidad que uno tenga que hacer, siempre buscando disponibilidad. Nos pasa habitualmente, tanto en el medio público como en el privado, que uno primero tiene que conseguir una cama, tiene que conseguir una ambulancia, tiene que conseguir un médico para que traslade. O sea, hay toda una secuencia de cosas que muchas veces en el interior son difíciles, ¿sí? Entonces, por supuesto que en una condición lógica dada, se puede recurrir al recurso del helicóptero en este caso, se puede llamar, y en base a la disponibilidad, porque si hay de repente un medio solo y está siendo utilizado en otro lado, por supuesto que se vuelve imposible. Como decíamos, si las condiciones climáticas o si los médicos de Rosario tienen que evaluar si el caso, desde la evidencia que uno manda en el momento de ocurrido, es acorde también a la utilización del recurso. Pero en principio, ellos, por lo que tengo entendido, vuelvo a repetir, yo tampoco tengo o sea, si bien tenemos diálogo directo con estos prestadores, hay por supuesto que ciertas cuestiones internas que uno por ahí no puede llegar a no conocer, pero sé que tienen algunos convenios hechos con algunas pocas obras sociales y alguna mutual, como esta de Rosario, por ejemplo. Hay convenios con grandes empresas como Asindar, por ejemplo, convenios con algunas ART, con seguros y demás. Fundamentalmente pensando en los accidentes viales y esas cosas, donde muchas veces en la fase prehospitalaria un traslado mucho más veloz puede llegar a ayudar muchísimo, ¿no? Seguro, porque acá es una cuestión de tiempo también, pero de todas maneras la disponibilidad de una ambulancia siempre está presente, la atención previa para poder trasladarlo también. El paciente tiene que estar en condiciones de ser trasladado seguramente, no se lo puede trasladar así porque sí nomás. Son todas cuestiones que se evalúan en ese momento para ver después si se puede o no se puede, y también sabiendo que hay un solo helicóptero y que la provincia es bastante extensa, uno tampoco sabe si está en condiciones de poder tomar esa decisión o seguir con lo que habitualmente se hace, que es el traslado de una ambulancia coronaria. Exactamente, el abordaje tiene que ser el mismo, ¿sí? Puede llegar a haber situaciones en donde la situación sea beneficiosa, como la del lunes, y puede llegar a haber situaciones en las que no lo sea, eso indudablemente, pero sí que cada caso en particular requiere de un abordaje distinto habitualmente. Pasa con la administración de streptokinasa, de la cual hemos hablado muchas veces, y no todos los infartos son acordes para poder hacerlo, no todos los centros están preparados para poder hacerlo, no todo paciente en diferentes condiciones es plausible de un tratamiento de reperfusión con streptokinasa en un infarto. Por lo tanto, tener la paciencia para dejar en manos del médico que reciba en cada caso si las cosas son necesarias o no, y no generar muchas veces especulaciones que puedan llegar a ser falsas o a generar una expectativa que supere a la realidad misma, ¿no? Exacto, sí, se bajaron un poco las expectativas en cuanto a eso, ¿no? Fue un hecho puntual que seguramente se puede o no repetir, que no se sabe. Ojalá que no, porque exacto, significa una situación de riesgo. Doctor, lo importante también, yo quería dejarlo en claro en esta entrevista con usted, es la siguiente. Cuando el paciente sale derivado es porque ya está estabilizado en el lugar donde fue atendido, o sea, el paciente sale bien. Después, si hay una complicación posterior en la internación en Rosario, en el centro donde va, ya es otra cosa, pero evidentemente que para que salga del sanatorio está bien, o sea, la primera parte de la salvación está un poco también acá. No sé si me expreso bien, sí, si usted entiende lo que yo quiero preguntarle. Sí, en medicina
la eficacia del tratamiento está dada por el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, se dice siempre. El tratamiento se instaura y ese tratamiento que uno instauró puede tener el resultado que uno espera o no. Por eso con el tema anterior de la streptoquinasa y demás. En este caso, el paciente sale, por suerte, con la evidencia de que la arteria estaba abierta por el tratamiento. Y eso, ahora, si el paciente hubiera estado inestable, tampoco acá uno tiene las posibilidades de tratar a un paciente de alta inestabilidad. Entonces, la realidad es que cuanto más lejos está uno de un centro de alta complejidad, mayor el riesgo, por supuesto, de la falta de acceso a esa complejidad. Eso lo sabemos y bueno, sabemos dónde vivimos y dónde estamos. Y lo importante es no perder esa perspectiva tampoco. Claro. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Creo que ha sido muy claro la charla, por lo menos para que la comunidad y la región sepa a qué se debió este operativo tan importante y al mismo tiempo tan llamativo, ¿no? Porque creo que nos sorprendió a todos y a medida que se fue viralizando en las redes la llegada de un helicóptero, un paciente infartado, etcétera, etcétera, que nunca había pasado, generó toda una ansiedad por saber cómo y por qué, y me pareció oportuno venir a la fuente para que usted nos pudiera explicar un poco las circunstancias. Y quisiera, por ahí creo que merece ser nombrada la actitud, no la actitud, sino el accionar de los bomberos, porque frente a un episodio que se sale de la cotidianeidad, los bomberos por protocolo tienen que preparar un perímetro, tienen que tener ciertas situaciones resueltas que estuvieron perfectamente. La ambulancia del hospital estuvo también en el momento en que tenía que estar llegando al lugar, pasando por acá y llegando al lugar para poder tener una buena sincronización con el traslado. Sé que los bomberos han estado en contacto con esta empresa previamente para eventuales casos y bueno, vuelvo a lo mismo, todo eso se vio reflejado en una situación que afortunadamente fue muy, muy provechosa, ¿no? Y es bueno dejar en claro que es un operativo que incluye a muchas partes. Totalmente. Como usted dice, bueno, en principio el sanatorio, el médico que participa, la ambulancia que tiene que estar atenta y los bomberos que tienen que estar preparando el espacio para que baje el helicóptero, porque hay un protocolo que así lo atestigua, que tiene que ver con seguridad, con un montón de cosas, y lo que miramos en el informe posterior, después del viaje, es cómo minuciosamente se detalló todo lo que pasó en la puesta en marcha, lo cual es importantísimo, ¿no? Exacto, como todo protocolo nuevo, se podría decir, se toman todas las notas y todos los datos pormenorizados para habitualmente ser presentados. Todos los actos médicos, en definitiva, tienen que estar documentados y presentados para tener el aval. O sea, si uno hace algo por hacerlo y eso no muestra una eficacia, lógicamente nadie va a decirle al resto de los médicos que eso tiene que ser hecho de esa manera en un congreso, por ejemplo. Entonces sí, en este caso nos enviaron un registro pormenorizado de todo, incluso hasta de los horarios de las llamadas y demás. Por supuesto que les interesará a ellos mostrar la velocidad del traslado y demás, pero sí, la verdad que incluso, o sea, en lo personal, en el grupo, lo hemos charlado con el resto de los que nos tocó estar en esta situación. Indudablemente también para nosotros ha sido una situación extraordinaria, porque no es lo que habitualmente nos pasa, y por supuesto que eso genera también expectativas en nosotros y demás, por supuesto, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay que bajarse el helicóptero a la tierra y saber que en medicina nada es mágico, que los protocolos se llevan a cabo, que no siempre se pueden llevar a cabo de una determinada manera, y siempre tratando de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos.